Buenos días. En esta clase vamos a ver un poquito y a detalle qué son los métodos de diagnóstico que se utilizan principalmente en pacientes que tienen algún tipo de lesión neurológica. Y no, en el instituto se utiliza en primer lugar, pues la tomografía. Cuando llega un paciente a urgencias, el primer estudio que se les va a realizar, la tomografía que se realiza, esta puede ser una tomografía simple. Simple se refiere a que no se le va a introducir ningún método por vía endovenosa radiolúcido para que se vean diferentes estructuras. Está la tomografía simple y la tomografía contrastada. ¿Qué diferencias hay entre estos dos tipos de tomografía? Que la tomografía simple se le puede realizar en cualquier momento al enfermo y no requiere ningún tipo de preparación adicional. Y la tomografía contrastada, en cambio, necesita que el paciente esté que cumpla ciertos requisitos, que el primero sería un ayuno que debe de ser mínimo de 4 horas, porque el medio de contraste así lo requiere, y también que no sea alérgico al gadolinio, que es la sustancia que se inyecta para este estudio de tomografía. Pues aparte de este estudio, pues podemos informarle a nuestro enfermo que este estudio no significa que vaya a tener ningún tipo de dolor, es un estudio indoloro, regularmente es rápido, tarda aproximadamente en 5 minutos máximo. Se utiliza, pues sí, una máquina especial de rayos X para tomar las imágenes del cerebro, hace cortes específicos del área en donde quiere el médico saber qué lesión podría tener, sobre todo para estructurales, imágenes del cerebro. También se pueden ver los senos paranasales y vasos sanguíneos cerebrales, pero en muy poca, no se ocupa el 100% este estudio para revisar vasos craneales. ¿Cómo sabemos cómo identificar, por ejemplo, una tomografía? En la imagen que tenemos aquí a la izquierda estamos viendo un corte en donde vemos estructuras que ya ustedes conocen, y veo a Adán. Adán, estás conectado ahorita, ¿verdad? Sí, maestra. Sí. En este corte de esta imagen que tenemos, ¿qué estructuras tú nos podrías decir que estás visualizando? Bueno, visualizo los hemisferios, lo que es el cuerpo calloso, los ventrículos laterales. En cuanto al área supratentorial. En cuanto al área infratentorial, veo el cerebelo, el tallo cerebral, con el mesencéfalo, el puente, el bulbo. ¿Y esta estructura? Y este es el bulbo raquídeo, ¿no? ¿Mande? El bulbo raquídeo. Sí, y su continuación es la médula espinal. Médula, así es. ¿Sí? Entonces, estamos viendo un corte del cerebro por un estudio de tomografía, y si se dan cuenta tenemos diferentes intensidades. Por ejemplo, aquí estamos viendo muy oscuro, se ve muy oscuro, y aquí muy blanco, ¿sí? El cuerpo calloso se ve muy blanco y lo oscuro son los ventrículos. Entonces, se llaman intensidades de densidad. Esto está descrito en honor a quien lo inventó, Hounsfield. Él inventó este tipo de densidad de las tomografías. Y, por ejemplo, las densidades menores, que es como las que están formadas por agua, son esta que está aquí, los ventrículos, por ejemplo, la grasa. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, en la nariz también, un poquito de aire en la cavidad nasal y se ven oscuras, ¿sí? Aquí está la faringe, y si ven, pues la faringe está llena de aire y está oscuro. Eso se le considera hipodenso.
y las densidades superiores, como son la sangre, el hueso, por ejemplo, aquí estamos viendo el hueso, es un poquito más hiperdenso, ¿no? Ese es hueso y la sangre también se va a ver hiperdensa en diferencia a las tomografías. La tomografía también tiene líquido cefalorraquídeo que vamos a poder ver. ¿Quién más está conectado? Sí, estamos viendo los estudios de tomografía. Entonces, en este corte, estas estructuras que vemos, si alguien, además de Adán, nos quiere comentar qué es. Por ejemplo, aquí, esta área, o estas áreas que se ven aquí, ¿qué creen que sean? Además de Adán, ¿alguien más quisiera comentar algo? Esos son los ventrículos. Sí, muy bien. Vistos desde un corte transversal, vistos desde arriba, que se encuentran casi por el cuerpo calloso. Aquí estaría el cuerpo calloso, ¿no? Ajá. Es un pedacito muy pequeño que se ve. Y estamos viendo, por ejemplo, aquí un ventrículo lleno de sangre, se ve hiperintenso, y el líquido normal se ve hipodenso, ¿no? De las diferencias que hay. O puede ser también aire. Muchas veces si colocan un drenaje y ese drenaje se puede llenar de aire y se llama neumoencéfalo. Entonces está lleno de aire, en lugar de que esté lleno de líquido, pues tiene aire. Estos estudios de tomografía son muy rápidos, son de bajo costo, se puede decir, prácticos para ver estructuras y para ver si tiene el paciente un daño, sea un tumor. Ahí se puede ver si tiene un EBC, por ejemplo, hemorrágico, se puede ver si tiene un EBC isquémico, se puede ver si tiene edema. Este estudio es básico para neurocirugía, tanto simple, y si en el simple sale algo que ellos quieren ver con mayor profundidad, pues se les hace el contrastado. La resonancia magnética también es otro método diagnóstico que se utiliza pues de forma común en nuestros enfermos. Casi siempre si llegan a urgencias, pues se les hace primero una tomografía y dependiendo de las lesiones que tengan, pues se les programa una resonancia magnética. La resonancia magnética son también estudios seguros que son indoloros, no les producen ningún tipo de dolor a los enfermos. ¿Cómo se crea? Si vemos en la imagen, está el resonador que tiene un imán. Todo este es un imán pues muy grande que lo que va a hacer es que crea un campo de magnetismo y por medias de las ondas va a introducir esas ondas, se introducen pues al cerebro y lo que hace es que activa los protones y neutrones que tenemos, los alinea y es así como se replica la información que está dentro de nuestro cerebro en imágenes. No sé si han oído hablar del Tesla. Tesla, pues, fue un gran inventor. Él inventó todo lo de lo que estamos usando recientemente con lo de la resonancia. Estas imágenes detalladas son cortes muy específicos del cerebro, son súper más detallados, con más nitidez de estructuras y se conocen también como secuencias FLAIR. Las secuencias FLAIR de resonancia magnética pues revelan todos los cortes más precisos de algún tipo de estructuras. Por ejemplo, tenemos
en resonancia tenemos el T1, T2 y T3, que son las imágenes que se proyectan o que piden, por ejemplo, los neurocirujanos. Pueden pedir específico para senos paranasales o pueden pedir específicos de alguna parte cerebelosa, por ejemplo. Y milimétricamente hacen los cortes. Esto no podría ser posible, por ejemplo, en una tomografía. La resonancia magnética es más efectiva y también, igual que en la tomografía, puede ser simple o puede ser contrastada. En la contrastada, el paciente igual debe de ir con un ayuno, se debe de canalizar para poner el medio de contraste y una vez que está ya dentro del resonador, se empieza a infundir este medio de contraste para que resalte las estructuras que quieren pues visualizar. ¿Qué le debemos de nosotros decir al enfermo? Pues en primera, si sufre de claustrofobia, porque si ven en la imagen, es un tubo, este es un tubo que la camilla va a entrar dentro de este tubo y completamente el enfermo queda por dentro de esta cámara. Si el paciente es claustrofóbico, si no tolera estar en espacios cerrados, se le debe de hacer bajo anestesia y pues con más cuidado debe de estar un anestesiólogo y para estar checando al enfermo en el tiempo en que se le realiza el estudio. Este estudio, a diferencia de la tomografía, sí es un poco más tardado, tarda aproximadamente 1 hora. Debido a los cortes que hace tan pequeños, pues va a estar 1 hora en el resonador. Además, otro tipo de cuidado es que nosotros le ponemos unos tapones en los oídos porque este aparato hace sonidos muy intensos, como, no sé si ya han tenido contacto con un resonador, ¿no? ¿Sí? Bueno, hace como si fuera una máquina y empieza tac, 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 o sea, y es continuo y diferentes tonalidades pueden subir o pueden bajar. Y muchos enfermos, pues de eso es de lo que se quejan, del sonido que es tan intenso, aún con los tapones, se percibe este sonido. Muchos de los enfermos cuando salen pueden tener mareos, vértigo, pueden tener taquicardia, por lo que les comentaba de los mismos problemas de que están en esa cápsula encerrados y se les debe de dejar la infusión de la canalización un poco después para ver cómo responden. Pero el mismo es un método de diagnóstico en el cual ellos ingresan y egresan el mismo día si es externo y si es un paciente hospitalizado, no tiene ninguna contraindicación después de que se le realiza el estudio, por ejemplo, de que siga en ayuno o quedarse en reposo, no, puede hacer todas sus actividades. Aquí estamos viendo un corte y si ven la diferencia de imágenes, ¿no? Les voy a volver a pasar la de la tomografía. Vean cómo es la tomografía y cómo estamos viendo la resonancia magnética. La resonancia, como les mencionaba, tiene varias secuencias. Primero la secuencia T1 y la secuencia T2 y después pueden ser los FLAG que piden los neurocirujanos. En la secuencia de T1, el agua se ve hipointensa, a diferencia de la tomografía que es por densidad, aquí es por intensidad. Y en T2 se ve igual, se ve hipertensa. El edema es por ejemplo, si un paciente tiene un meningioma, el edema es toda la respuesta que está alrededor de esta lesión. Y en el T1 se ve hipointensa y en el T2 se ve hiperintensa. La sustancia gris se ve igual, tanto en el T1 como en el T2, y la sustancia blanca en el T1 se ve blanca, pero en T2 se ve negra. Aquí estamos viendo pues esta resonancia magnética
y vean con qué claridad se ve, por ejemplo, la piel, ¿no? Aquí estamos viendo toda la piel, aquí estamos viendo el hueso y el espacio subaracnoideo se ve más intenso, se ve oscuro. Estamos viendo las sustancias, las blanca, por ejemplo, la sustancia gris, estamos viendo sus giros que tiene el cerebro, las circunvoluciones, ¿no? Vemos también el cuerpo calloso que en tomografía lo veíamos blanco y por ejemplo aquí lo estamos viendo de un color más oscuro. Estamos viendo el ventrículo, el mesencéfalo, ¿no? Aquí está. Aquí vemos el puente, aquí estamos viendo el bulbo y el cerebelo, véanlo, ¿no? Qué bonito se ve el cerebelo. Aquí vemos piel, este que está aquí más intenso es el músculo, vemos el hueso y vemos fosa nasal, ¿sí? Vemos cómo está la lengua y la faringe, ¿sí? Entonces, este estudio es muy, muy bonito porque se puede ver estructuras muy específicas y pueden hacer cortes, ya les decía, por ejemplo, un corte de nada más de esta fosa, de senos paranasales, o puede ser un corte de cerebelo, por ejemplo, si hay lesiones que son bajas de tallo cerebral. Con este tipo de estudio, pues pueden identificar completamente, por muy mínima que sea la lesión. Muchas veces hay lesiones que se logran ver que antes no estaban, no presentaban ningún tipo de manifestación, pero por la claridad de estos estudios, pues se logran identificar. Otro estudio que también es muy importante para neurocirugía es la angiografía cerebral. En la angiografía cerebral es muy importante porque con este estudio se pueden pues localizar, por ejemplo, qué tipo de patologías que ya vimos el primer día. Tumores, hablando de patologías vasculares. Aneurismas, principalmente. ¿Sí? Tumoraciones y... Malformaciones arteriovenosas. Muy bien, ¿sí? Trombosis. Trombosis, sí. Todas las enfermedades que estén relacionadas con vasos cerebrales, pues va a ser posible identificarlas. Desde un ictus cerebral, ¿no? Cuando el paciente sufre una isquemia, puede ser de un hemisferio completo o alguna parte del cerebro que se queda sin irrigación, se puede ver. Pueden verse, como ustedes mencionaban, si tienen obstrucción, si hay un aneurisma o hay varios, malformaciones arteriovenosas. Todo esto se puede ver en la angiografía cerebral. ¿Ya han tenido pacientes que les realicen angiografía? Yo sí he tenido pacientes de angio con angiografía, pero no de cerebro. No, cerebro. Ajá. ¿Qué cuidados o cómo preparan ustedes al enfermo que va a una angiografía? Pues no, bueno, como son angiografías a veces de otras partes del cuerpo, no tenemos cuidados especiales, simple y llanamente que cumpla el ayuno, que tenga una vía de acceso para el medio de contraste, le explicamos el procedimiento y nada más. Bueno. De hecho, a veces los medios de contraste son más locales o sea, es una vía cercana a donde se va a tomar el estudio para que, digamos, no sea un medio de contraste, no crear el contraste sistémicamente, sino localmente con el estudio. Maestra, nosotros donde estoy, yo soy Shamara, lo que pasa es Shamara. que pues estoy aquí y estoy allá, pero quiero estar también en la clase, que está interesante. Yo trabajo en un particular y nosotros ahí, el técnico radiólogo,
bueno, le informan del estudio y todo eso. El técnico radiólogo le pasa al paciente una aguja, ¿Ok? un consentimiento informado para que autorice que le puedan administrar el medio de contraste. Se le da el ayuno de 4 a 8 horas, dependiendo de lo que el médico te indique. Sí. Obviamente se revisa si la vía está permeable o está funcional. Si no, se le tiene que cambiar por un calibre un poco más, un poco más grande, porque como el medio de contraste es muy denso, entonces sí, cuesta un poquito de trabajo ministrarlo. Y ya se pasa a la sala, se queda obviamente la enfermera ahí con el técnico de rayos X. Nos ponen, el técnico de rayos X ministra, hay, dependiendo, hay algunos que nos piden como que el favor o si podemos ministrar nosotros en medio de contraste y él nos va diciendo en qué tiempos y cómo se debe de hacer. O él se viste, se mete y ya nosotros nos quedamos de este lado. Esto hablando de un paciente, por ejemplo, una angiografía, pero que no es de neuro. Son angiografías que se hacen así porque yo nunca he estado en una. Pero, o nos quedamos de este lado y ya el técnico radiólogo él con su reloj nos va indicando los tiempos y ya nosotros, oprimimos para que empiece a hacer lo de los tiempos. Y es así, y ya después sale el paciente, obviamente se verifica su uresis, porque pues obviamente el medio de contraste tarda un poquito en ser eliminado y se monitoriza lo que es su uresis y ya pasa a la sala de piso. Pues yo creo que lo más importante de enfermería en eso que dijo Xiomara es las lecciones. Yo pienso que debería ser lo más complejo, es la anafilaxia y la depuración renal. Es que, ándale, la depuración renal. Me ha tocado pacientes que, por ejemplo, el médico les pregunta si son alérgicos. Hay algunos pacientes, me ha tocado algunos pacientes que de plano dicen, no saben qué, cuando me hicieron ese estudio con medio de contraste, tuve esto, me puse mal, me pasó esto, me puse roja. Entonces, obviamente ya a ese tipo de pacientes el médico les busca otro tipo de medio de diagnóstico, no se pasan a lo que es el estudio. Ver, en mi experiencia es lo que me ha tocado ver a mí en un procedimiento de estos, maestra. Sí, pues sí, este estudio es un poco más invasivo, a diferencia de la resonancia y de la tomografía. Se me pasó también mencionarles que me voy a regresar poquito en la resonancia. En la resonancia es muy importante que nuestro enfermo no tenga ningún implante metálico, porque si tiene, por ejemplo, un marcapaso, el imán es muy grande y sí puede alterar muchísimo a estos enfermos. El personal de enfermería ahí debe de entrar sin ningún tipo de metal. Si tú entras con tu teléfono, el teléfono, el imán lo va a sacar de tu bolsa y se va a ir hacia el imán. O sea, se han pegado hasta tripiés por el magnetismo que tiene. O sea, si tú metes al enfermo con un tripié y está canalizado, el tripié se va hasta el imán. O sea, ahí sí debemos de ser sumamente cuidadosos de no meter nada, completamente nada que tenga metal. Igualmente con las prótesis de trauma o las placas, ¿no? ¿Mande? Cuando los pacientes que también son de trauma y que tienen algún tipo de placa que puede causar magnetismo, también sí. No pueden entrar a ese estudio porque se calienta tanto el metal que les genera quemaduras. Sí, sí, es que es muy potente. Entonces, imagínense un resonador que se dañe por que a uno se le olvida, por ejemplo,
que llevas unas monedas o algo en el uniforme o cualquier cosa de metal, pues sí es peligroso. Es un detalle que se me había pasado decirles. Y en cuanto a la angiografía, este método pues sí necesita una preparación, necesita el paciente pues llevar un ayuno, necesita estar canalizado, saber que no, si ya le han hecho estudio antes de tomografía, pues que no sea alérgico al medio de contraste. Este estudio, pues a muchos enfermos, pues se los hacen para ver sobre todo todas estas patologías vasculares, como pueden ser los aneurismas cerebrales, las malformaciones, si tuvieron algún tipo de espasmo, por ejemplo, tuvieron un ictus. ¿No viste quién prestó ese equipo? Es la utilidad que se les da. Maestra, maestra, también ¿sí? otro, bueno, no sé si cuidado, pero indicarle al paciente que tome mucha agua para que ayude obviamente a la eliminación del contraste. O sea, lo prestan, pero ¿para qué? ¿Antes? ¿Ustedes les indican Después, antes que tomen agua? No, después. Ah, sí. Después. Eso es después, posa el estudio para que elimine lo que es el contraste. Antes, obviamente, tiene que ir con su ayuno. Y pues el medio de contraste ya sea IV o vía oral. Y vía oral se los dan en jugo. ¿Y ese equipo De lo que me ha tocado ver a mí, maestra. Ajá. Bueno, en este caso, en el instituto, no, yo creo que ustedes los usan, por ejemplo, para ver algo de gastro, ¿no? Si se lo dan oral. Renal, para que marque las pelvis, los países, todo eso. De neuro, la verdad, yo no he tenido. ¿Sí? Así. No, es por medio de la ingle. En la ingle, ellos colocan el catéter. En ese catéter, el paciente pues ingresa con un ayuno, con tricotomía de la ingle, con sonda Foley y con vendaje de miembros inferiores. Una vez que ya está en la cama de procedimientos, pues inmovilizan con algún tipo de aditamentos, inmovilizan la cabeza para que el paciente no se mueva durante este procedimiento. Para este procedimiento se necesita pues la sedación del enfermo, por lo que en angiografía se encuentra una máquina de anestesia y está personal de anestesia para sedar y tener relajados al enfermo en cuanto le realizan el procedimiento. Está con su monitoreo como cualquier tipo de procedimiento anestésico que deba de tener. Y una vez que le introducen el medio de contraste, pues ellos ya a través de las pantallas que les enseñé ayer, como las del quirófano híbrido, no sé si recuerden, son esas mismas salas. Sí lo vi. Sí. Son esas mismas salas y esas pantallas en donde pasa el enfermo que le van a hacer la angiografía. Y una vez que ellos ven en dónde está la lesión, pues toman las imágenes. Ustedes comentaban que muchas veces ustedes se encuentran dentro. Para esto tendrían que estar utilizando pues los mandiles, que deben de ser plomados, sus protectores de tiroides y también los lentes, porque es cuando más radiación podemos nosotros captar, ¿no? Son estudios que... A los compañeros hombres les ponen, bueno, si es un compañero hombre, les ponen también los protectores de gónadas. Sí. Aparte del mandil. Sí. Eso es muy importante, ¿no? La seguridad y el cuidado que nosotros debemos de saber cómo cuidarnos en cada uno de los procedimientos. En el instituto las enfermeras están nada más perfundiendo y pues sí deben de mantener pues todo su equipo de seguridad y traen sus dosímetros. Cada mes se les llega el señor que revisa los dosímetros y si la persona tiene una mayor cantidad de lo que está permitido, se les da un periodo extra de vacaciones
para que se descansen y no se concentren tantas cantidad de radiación. De radiación, sí. Este tipo de estudio, como vimos en la imagen, no se ve cerebro, ¿no? No se ve hueso, no se ve líquido cefalorraquídeo. Entonces se sustraen todas esas imágenes y lo único que queda es los vasos cerebrales, ¿sí? Entonces, repasando un poquito, ¿quién me puede en este repaso decir qué arterias ingresan al cerebro y qué arterias estamos viendo aquí? Son las arterias vertebrales que ingresan al cerebro junto con las carótidas. Ajá, las carótidas estarían aquí. Las arterias vertebrales se unen, ambas forman lo que es el tronco común, que es lo que usted está señalando. Sí. Tronco basilar, perdón. Tronco basilar. De ese tronco basilar surgen otras 3 arterias cerebelosas, me parece. Acá. Que es la pica, la que está señalando, la suca y la aica. Ajá. Todas esas continúan. La pica, la suca y ajá. La pica, la suca y la aica. La aica, ajá. De ahí ay, es que se escucha mucho ruido, no te escucho muy bien. Es que se escucha mucho ruido, no sé quién tiene el micrófono prendido. Y está haciendo... Bueno, de ahí, bueno, son las arterias cerebelosas, ¿no? Pica, suca y aica. Ese tronco continúa y van a dar unión a una rama que se une a lo que es la arteria carótida. ¿Estas que serían qué? Las comunicantes posteriores. Ajá. Ajá. Ingresan las carótidas. ¿Sí? Que da lugar a lo que son las prolongaciones. Bueno, estas continúan y dan a lo que es una rama, que las ramas se van a unir a lo que es las arterias carótidas. Y ya de ahí pues da lo que es la prolongación, que son las anteriores, comunicante anterior y la comunicante posterior. No sé si nada más las carótidas dan como una vuelta y se convierten en cerebrales medias. Después de ahí salen las cerebrales anteriores que se comunican con la comunicante anterior. Y ya terminarías el polígono. Ajá, y es lo que es la circulación del polígono de Willis. Sí, muy bien. Entonces, estos estudios van a identificar todas las estructuras del polígono de Willis y sus prolongaciones, ¿no? Son mucho más, o sea, yo nada más les di el polígono de Willis, pero si ustedes empiezan a revisar, pues de cada rama y cada segmento, por ejemplo, la carótida tiene muchísimos segmentos, pero ya eso no nos compete mucho como enfermería, ¿no? Nos compete saber, pues, el polígono de Willis y sus principales ramas. Y ya los segmentos, pues, son los neurocirujanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, como ya les decía, el enfermo ingresa a la sala, va acostado, va a estar en una mesa especial en donde se inmoviliza su cabeza y deben de iniciar pues la sedación. La sedación sirve para control del dolor también y para que el enfermo pues no se esté movilizando, porque el catéter que introducen pues sí es grueso y posterior a eso, una vez que realizan el estudio, retiran ese catéter y deben de hacer compresión durante unos 15 minutos con mucha fuerza para que el vaso cierre y posteriormente, una vez que ya llega el enfermo a su cama, debemos de mantenerlo 12 horas acostado sin que flexione el pie en donde puncionaron. Debe de estar el pie estirado
y debemos estar checando los pulsos pedios para ver que tenga un buen latido distal, ¿no? Por el pedio lo tomamos y lo debemos de estar registrando en las primeras 12 horas. También debemos de estar checando la coloración distal de los dedos, la temperatura, y el sitio de punción. En el sitio de punción no dejamos ningún tipo de apósito ni de gasa. Lo que queremos es verlo, ver que no se empiece a edematizar. Y si es así, es hacer compresión otra vez intensa y llamamos a los médicos de angiografía para que ellos resuelvan el problema. Entonces, esos serían los cuidados pre y los cuidados post de un paciente que va a un estudio de angiografía. Ahora tenemos también un estudio que se realiza en el instituto y es el electroencefalograma. ¿Ustedes habían escuchado hablar de este? Sí. ¿Sí? Sí. Sí he escuchado No hablar, recuerdo. pero no sé bien lo que comprende, pues. Ándele, sí. Lo he oído mencionar. Uh-huh. Bueno, ¿quién me dijo que sí? Yo, es que a mi hermanito, vagamente recuerdo, pero a mi hermanito se lo realizaron. No sé, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que mi mamá me mencionó que iba a ir a un estudio, un electroencefalograma para descartar algún trastorno, no recuerdo la verdad. Pues el electroencefalograma es lo que hace un electrocardiograma, pero en el cerebro. Mide son como un mapa de las pulsaciones eléctricas que tiene nuestro cerebro. La actividad cerebral, ¿no? Sí, pero no la actividad cerebral, pero como una actividad cerebral como que muy general. Cuando quieren hacer algo así como que más específico, lo hacen con, creo que es resonancia por emisión de positrones, si no mal recuerdo, o algo así. No, pero no, el único estudio que pueden ver ellos actividad cerebral puede ser por medio del electroencefalograma y, por ejemplo, hay tomografías en donde son funcionales, que también se me pasó comentarles. Estas tomografías funcionales, por ejemplo, ponen a hablar, si quieren ver ellos la vía del lenguaje, ponen a hablar al enfermo y se activa toda la red de axones y cilindroejes, todo lo que va a colaborar en que el paciente esté hablando. O le pueden poner imágenes de y hecho, él está viendo y se activa la vía visual, por ejemplo. O de lo hecho, ponen a que mueva la mano y pero se no activa toda la vía motricidad. Pero ese es en tomografía funcional. Y en este estudio de electroencefalograma, lo que se ve es la actividad cerebral de cómo está la actividad cerebral en el cerebro, sobre todo para personas que tienen algún tipo de epilepsia. La epilepsia es una descarga sin control de las neuronas. Cuando empezamos a ver el curso, les explicaba que las neuronas se transmiten sus impulsos a través de energía, que puede ser, viajan por todos los axones, por las bandas de mielina, ¿no? Por los nódulos de Rambier, y así es una transmisión eléctrica por medio del cerebro. Y en el electroencefalograma, si ven, ponen todos estos electrodos en la piel. Para esto deben de limpiar, que se le pide primero, la preparación sería un baño con jabón neutro, que no se deben de poner ningún tipo de loción, ni shampoo, ni enjuague, nada, 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 nada. Con puro jabón neutro se hacen el aseo. Posteriormente, ya que están en el servicio de electroencefalografía, con un algodón con alcohol, limpian la zona donde se le va a poner el electrodo y se le pone una pasta, que esa pasta ayuda a que la transmisión sea de forma eficiente. Y se le van poniendo
esas rueditas que nosotros vemos, que son como electrodos cardíacos, pero en este caso pues son muy pequeñitos y son electrodos cerebrales. Cada uno de esos electrodos van conectados a un cable y esos cables están conectados a una máquina donde registra toda la actividad cerebral. Para esto, muchos enfermos les piden que estén con su presión del sueño un día antes. ¿Qué quiere decir eso? Que si les hacen el electroencefalograma, los dejan sin dormir un día antes para que en el momento en que lleguen al estudio se duerman. Sí, de hecho, eso sí lo recuerdo. La pediatra le pidió a mi mamá que al llevar a mi hermano, que no lo dejara dormir toda la noche. Entonces sí fue un reto porque pues, estaba chiquito. Sí. Y para que él estuviera tranquilo, relajado, se durmiera en el estudio. Sí, y además cuando la gente duerme, no sé si ustedes han escuchado hablar de las fases, ¿no? Que tenemos, las fases del sueño. Y esto es muy importante porque con pacientes que tienen alteración de epilepsia, cuando se les suprime el sueño, convulsionan al otro día. Entonces, es ahí muy importante porque ellos detectan qué partes son las epileptogénicas, o sea, qué parte es la que tiene más descarga eléctrica en el cerebro. Por ejemplo, tenemos áreas frontales. El área frontal ve toda la planeación, el juicio, ¿no? Decíamos el raciocinio, pero también tiene una porción muy importante que es la motricidad. Está en el área frontal. También tenemos el área del lenguaje, en la cual la persona puede hablar, puede moverse. En caso de la de motricidad, gracias a esta área que está en el frontal, podemos mover todas las partes del cuerpo. Nos referimos desde la cara, las cejas, la mano, el pie, la cadera, todo está en el frontal. Pero si nos vamos, por ejemplo, todo esto de aquí, estamos registrando áreas frontales. Todo esto es áreas frontales. ¿Y qué actividades? Pues sería el áreas de lenguaje y áreas de motricidad. Y si nos vamos un poquito al temporal, estamos viendo todo lo que es sensitivo, el cómo percibimos nosotros lo que escuchamos, el que si entendemos, por ejemplo, lo que escuchamos o no lo entendemos, toda la sensibilidad de nuestro cuerpo está dado en los temporales. Y si nos vamos un poquito más caudal, estamos ya viendo todas las áreas de occipitales, que serían las de la visión, por ejemplo. Y el electroencefalograma para eso sirve, para detectar en qué área están las descargas neuronales, detectando el foco de epilepsia que tiene el enfermo. Y no sé si tengan dudas estos son los principales estudios que se realizan en el instituto, aunque hay más. Por ejemplo, en menor medida se les toman, por ejemplo, placas de rayos X. Esto solamente para pulmón, sí piden placas de rayos X, pero ningún otro estudio, por ejemplo, sí pueden pedir una, ¿cómo se llama este? El de carotidio, un ultrasonido carotidio, ese sí es frecuente también que se realice, pero sobre todo en pacientes que tienen placas de ateroma en el cuello, pero tomografía, resonancia, angiografía y el electro son los principales métodos diagnósticos. ¿Alguna pregunta que tengan referente a este? No, ¿A maestra. estos estudios? No. Maestra, por ejemplo, en el electroencefalograma dice o menciona usted que debe de llevarlo uno a la sala. A mí me ha tocado ver en alguna ocasión que los médicos llevaban todo el equipo para realizarle ese estudio al paciente en su unidad.
aquí mi pregunta es, pues, no sé si necesiten alguna posición en específico o algo, o qué tan certero sea el resultado de ese estudio cuando es dentro de la unidad, o sea, ve que se mueve todo, llevan y todo, o si es necesario que vayan en específico a una sala. Sí, en el instituto, el único momento en que van es cuando se hacen, por ejemplo, las cirugías del paciente despierto y tienen que ir electrofisiología al quirófano, pero todos los estudios se programan en el servicio y tienen una sala especial donde el paciente llega y ahí se realiza el estudio y solamente para pacientes que van a ser intervenidos es cuando salen. ¿Alguien más con algún comentario? ¿No? No, maestra. No, maestra. ¿No? Todo bien. Bueno, haciendo como un resumen de lo que hemos visto, vimos neuronas, ¿no? Vimos que son las células que integran el cerebro, vimos otras células también importantes, que eran los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias, la microglia. También vimos áreas específicas del cerebro, ¿no? Les dejé una tarea que íbamos a ver lo de exploración neurológica. No sé si alguien de los que estén aquí conectados vio el Word que les envié en plataforma. Ah, rayos. Bueno, lo chequé así, de manera rápida. Vi que básicamente son 5 pasos para lo que es la exploración neurológica, ¿no? La primera es explorar el nivel de conciencia, después explorar la actividad pupilar, después la función motora, la función sensitiva y a lo último lo que es la exploración y la validación de los signos vitales, ¿no? Y en cada paso, por así decirlo, pues se derivan más cosas, ¿no? Por ejemplo, el nivel de conciencia, pues se viene aplicando lo que es la escala de Glasgow, ¿no? Y así como la valoración del primer par craneal, el segundo, el tercero, y el cuarto y el sexto, ¿no? En la actividad pupilar, se valoran los planes craneales del 5 hasta el 12º. ¿Sí estoy bien? Y en la función motora, pues se valora lo que es la actividad, la motilidad, el tono muscular, la fuerza muscular. Y en los signos vitales, pues lo que es la respiración, el pulso, la TA. Y en cada uno de estos puntos, pues se valoran ahora sí que aspectos muy, muy específicos, ¿no? Que en este momento no logro recordar bien, ¿no? Pero todos esos aspectos son para un diagnóstico correcto en cuanto a la exploración neurológica, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que haya revisado el documento de exploración neurológica? Vamos a hacer sí lo van a necesitar que leer para que lo entiendan, pero en la exploración neurológica que nosotros hacemos, por ejemplo, si tenemos un cubículo con 5 enfermos o 6 enfermos, lo primero que hacemos es saludar. Cuando nosotros saludamos, damos los buenos días o las buenas tardes o en la noche, saludamos entrando al cubículo y vemos qué pacientes nos responden a ese saludo. Si no nos responden 2, con esos nos dirigimos. De esa manera estamos de forma muy rápida viendo quién sí está alerta. El que está alerta es el que respondió y el que no está alerta, con esos vamos. Los movemos poquito y si despiertan, a lo mejor estaban dormidos, ¿no? Pero si no despierta, nos vamos a quedar con ese que no despierta y le vamos a hacer esa exploración neurológica para ver por qué no está dormido. ¿Por qué está dormido?
a deshoras, ¿no? Por ejemplo, si es en la mañana. ¿Qué le hacemos? Lo primero que hacemos es checamos pupilas. Entonces, el primer paso es checar estado neurológico. Si despiertan y te saludan, es que están alertas. Pero si ese estado neurológico se va disminuyendo, va a estar somnoliento. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar dormido a deshoras. Si sigue disminuyendo ese estado neurológico, va a estar en estupor. En el estupor, el paciente lo único que va a hacer es retirar el estímulo. Cuando tú lo mueves, puede llegar a mover la mano y quitarte la mano de donde tú lo estás estimulando. Si ese estado neurológico se sigue disminuyendo, va a estar en estupor, en coma. El paciente no va a tener ningún tipo de movimiento y nada más va a tener las funciones vitales como frecuencia cardíaca y respiratoria. Por eso es muy importante identificar, si ustedes atienden a un enfermo neurológico, identificar sus estados de conciencia que tienen. Y en cuanto a las pupilas, checamos con una lamparita las pupilas y vemos su tamaño, su reacción también, si se contraen al momento en que uno le pone la luz, si ésta se contrae. ¿Ustedes han checado pupilas? Bueno, yo no, maestra, yo no. ¿No? No, maestra. Bueno, podrían hacerlo con algún familiar también, ¿no? Para que se vayan habituando y viendo más o menos el tamaño de las pupilas. Agarran a sus amigos y de preferencia, si no tienen práctica, en un cuarto que esté oscuro, que no haya mucha luz, porque si están en la luz, pues la pupila normalmente va a estar ya contraída. Pero si está oscuro, le ponen la luz, de preferencia que no sea de celular, porque el del celular quema, que sea una lamparita con luz blanca y le ponen la luz y se asoman a ver la pupila y se debe de contraer. Ahí? Después de las pupilas nosotros checamos motricidad. Les pedimos a los enfermos que suban los brazos, que los bajen, que por ejemplo nos aprieten la mano con una mano, con la otra y le checamos la fuerza de los pies. Esto es importante tan solo para los cuidados. Si lo vas a llevar a bañar y no conoces a ese enfermo, antes le checas la motricidad, qué tanta fuerza tiene, debe de tener 5, ¿no? Por ejemplo, lo manejamos por cruces nosotros, 3 cruces, 2 cruces o una cruz. 3 es que está completo, luego les ponemos una flechita, es cuando está disminuido, que serían paresias, y cuando les ponemos un signo negativo es que están plégicos, que no se mueven. Entonces, un paciente que se mueve las manos y mueve los pies, es actividad motora completa. Un paciente que no mueve la mano derecha y no mueve el pie derecho es una hemiplegia. Un paciente que mueve poco la mano y poco el pie es una hemiparesia. O sea, paresia para cuando mueve poco y plegia cuando no lo mueve, ¿no? Pero si mueve nada más una mano es monoplegia. Si no mueve una mano es monoplegia. Si no mueve las 2 manos es diplegia braquial. Si no mueve los 2 pies es paraplegia. No sé si va quedándoles claro. Diplegia, miembros superiores, paraplegia, miembros inferiores. Ahora, aparte de eso, coordinación. Pacientes que tengan algún tipo de lesión de cerebelo, les manejamos la coordinación. Y ahorita me gustaría si pueden hacer un ejercicio, a ustedes, si pueden abrir su cámara y vamos a hacer un ejercicio para ver qué tal está su coordinación. A ver, los que puedan abrir sus cámaras. Y vamos a utilizar su mano derecha, va a tocar su nariz y su mano izquierda, su oreja del lado izquierdo. Mano derecha, nariz. Y la van a cruzar ¿sí? Y no se deben de hacerlo rápido. Derecha. Así, estamos. La van a cruzar. Y lo vuelven a hacer. Lo vuelven a hacer. Maestra. Ángeles. La derecha
Ajá. Están así, inician. Después, con esta mano tocan su oreja y con la que tenían la oreja tocan la nariz y la van a cruzar. ¿Cómo así? 1, 2, 3. ¿Así? A ver. ¿A quién están picando? Es nariz, oreja, nariz, oreja, nariz, oreja. ¿Sí? Nariz, oreja, nariz. A ver, Nereida. Sí, ¿me podría repetir, por favor? Es que como tenía el teléfono en la mano. Ah, Ok. va cruzada. Las manos van cruzadas. Ay, rayos. Ajá. Ajá, así estás bien, Nereida. Y la cruzas Ok. y te agarras. Ajá, Ok. así. De forma rápida. Algo así. Ajá, esa es coordinación, ¿no? Esa es la coordinación para ustedes. Entonces, vean, si es difícil. ¿Sí sintieron que es difícil? No, no tanto. ¿No? A ver, Luis, ¿tú cómo vas? Yo lo entendí así. A ver. Cruzo mis brazos. Sí. Y después hago esto. Así. Sí. Cambio. Ah, pues es lo que estoy haciendo. Muy bien. ¿Sí era así? Bien, ya. Xiomara. A ver. Lo estaba haciendo así en otra, pero Luis me desconcentró. Calloso hace un buen trabajo y se une todo mi cerebro. No, maestra, la verdad es que yo me coordino mejor manejando. Ajá. Escuchando eres la primera motor, persona que a lo mejor va a hacer ese ejercicio manejando. Aide, ¿sí pudiste? ¿Sí pudiste, Aide? Sí, al inicio, la verdad, se descoordina uno. ¿Qué? Que derecha va acá, al inicio. Pero ya al concentrarte, vas, mano de cruzar, regresar, cruzar. Ya te empiezas a coordinar, pero al inicio sí te confundes. Sí, y termina luego uno agarrándose las dos orejas o queriéndote agarrar por acá atrás, ¿no? Sí. Ajá, esa es coordinación. Ya no sabes ni de dónde ibas. Ajá. Lo que le vamos a pedir al enfermo es que ponga su dedo al frente y se toque la punta de la nariz y toque el dedo de forma rápida. Ese es más fácil para el enfermo. ¿Sí? Maestra, ¿y el vinagre y la sal? Ese es para los pares craneales, para olfacción y creo sabor. Que hicimos ¿Y el hisopo? con la maestra de vamos ahorita. ¿El hisopo también? Sí, también les voy a enseñar cómo. También los movimientos oculares. Entonces, estamos viendo lo que es coordinación. O sea, si ustedes quieren levantar a su enfermo, deben de checar que tenga buena coordinación, porque aunque tenga fuerza, si ustedes lo levantan, se va a caer o se va a ir de lado. ¿Sí? También decía de juntar los talones. Sí, esa es coordinación también. Van caminando y ponen el pie como punta talón, van caminando así. ¿Sí? Uno atrás del otro. Okay. Uno atrás del otro y ustedes deben de ir atrás de ellos porque ellos se pueden ir de un lado. Si tienen falla de cerebelo van a tener pues alteración. Si están acostados y no pueden, van a poner por ejemplo, en una hoja, ponen un punto en un lado y otro punto en el otro y hacen que unan con un lápiz un punto con otro para ver si tienen también problemas de coordinación. Para eso es el lápiz y la hoja, entonces. Sí, puede ser con un lápiz, les digo, en una hoja, no tengo aquí a la mano, pero a ver. Si pintan, no van a alcanzan a ver aquí los dos puntos. Le van a pedir al enfermo que una los dos puntos. Sí. Un enfermo que tiene una alteración, empieza aquí y termina abajo, o empieza y termina arriba. No los va a poder unir. Oh, es buena técnica. Eso pueden ustedes ver o movimientos, los ponen así y que hagan las palmas hacia arriba y hacia abajo.
¿no? Lo más rápido que puedan. Eso también es coordinación. Ahora, si ya vimos estado neurológico, ya vimos pupilas, una pupila grande y una chiquita, ¿cómo se llama? Midriasis. No. Miosis. Miosis, no. Anisocoria. Anisocoria, ¿no? Sí. Una pupila grande y una chiquita es anisocoria. Ah, Dos pupilas o sea, grandes. puntas. Dos grandes, Norma. Ok. Norma. Dos pupilas grandes, ¿cómo se llaman? ¿Alguien más que quiera contestar? ¿Cómo se llaman dos pupilas grandes? Midriasis. Midriasis. Muy Se bien. llama midriasis y miosis. Cuando son las midriáticas están muy grandes y por lo regular se ocupan para dilatar y ver el fondo de ojo. Y la miosis se da por lo regular por, si no me recuerdo, por opioides. Ajá, puede ser. O cuando tiene el paciente un daño en el puente, están puntiformes, están muy chiquitas las pupilas. ¿Sí? ¿Sí? Después de eso, nosotros vamos a valorar los pares craneales. El primero, ¿cómo lo valoraríamos? Pues con el olfato, ¿sí? Vamos a ponerles, por ejemplo, el alcohol, como decían, o el café, que se identifica. Ahorita, pues, yo les decía, muchos enfermos, ustedes los pueden valorar. Uno de los primeros síntomas o cuando el paciente ya tiene COVID es la falta de olfato, ¿no? Y que no perciben los sabores. Muchas personas no se dan cuenta, ¿no? Que no percibían los olores hasta que uno les pregunta. El segundo par, ¿cuál es? Óptico. El óptico. El óptico, y ahí vimos que vamos a verle la reacción pupilar, ¿no? Los movimientos oculares los vamos a revisar al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver hacia arriba. A ver, vean hacia arriba todos y yo los valoro. No, pero con su carita hacia mí y nada más sus ojitos viendo el techo. Eso. Sí. Ahora para abajo. Vean hacia abajo. Vean hacia la derecha. Ajá. Ahora a la izquierda. Hacia abajo. Ajá, a la izquierda, muy bien. Y ahora también vamos a pedir, y ese es con su dedo, los movimientos de divergencia y convergencia. Entonces es como cuando hacemos viscos, ¿no? Si vemos nuestro dedo y luego de ahí hacia afuera, cómo se van abriendo los ojos. Esos son movimientos de divergencia y convergencia. ¿Sí? Ajá. Muy bien. Ahora, esto es algo muy importante. Los campos visuales también los vamos a valorar. Y ustedes se pueden valorar solitos. Si ven, me están viendo a mí, por ejemplo, y van a cerrar el ojo izquierdo. Y nada más con su mano derecha, la van a poner a la altura de su hombro y van a ir moviendo su mano. Y sin dejar de verme a mí, me van a decir más o menos en qué ángulo empiezan a ver su mano. Yo, por ejemplo, tengo un ángulo como de 90 grados que alcanzo a ver mi mano. Si ustedes llegan aquí a un ángulo de 45 y no lo alcanzan a ver, es que tienen sus campos visuales alterados. Muchos ya he detectado, sí hemos detectado personas que no se habían dado cuenta de sus campos visuales. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven su mano? Llevo acá atrás. ¿Mande? Llevo acá atrás. Viendo hacia mí, viendo hacia el frente, no vayan a hacer trampa girando la mirada hacia la derecha. Deben de ver hacia el frente, se tapan el ojo izquierdo y con la mano derecha la empiezan a ver, pero sin ver hacia los lados. Pero ¿Así? es de adelante hacia atrás, maestra. De un lado. Perdón, Salud. perdón. Salud. Gracias. Por lo regular van a Es estar de en 90. adelante Sí lo hacia pueden. atrás.
de atrás, van de atrás hacia el frente. Ah, y lo deben de ver en un ángulo de 90 grados. Sí lo veo. Ah, pero estás mal, Ángeles. La mano va atrás, no va adelante. La mano va atrás, al nivel de tu hombro y de ahí hacia el frente. ¿Aquí? Sin hacer trampa, no debes de ver hacia la derecha. Debes de ver hacia el frente. Y tampoco hacia arriba, Ana Laura. Bien, ¿Y ahora el otro? Ah, sí lo veo. Ándale. Pues 90 grados. Enfermos que tienen un adenoma de hipófisis van a ver nada más este espacio. Y son los que generalmente al dar una vuelta en una esquina se topan y siempre se están golpeando los hombros al dar las vueltas porque no ven. ¿Sí? Nada más ven este ángulo. Todo esto de aquí está perdido su campo visual. Eso es lo importante que podemos hacer con algún familiar, pues checarle, ¿no? Les podemos hacer campos visuales y pueden ver si tienen algún tipo de alteración, porque son tumores que crecen muy chiquitos, muy despacio, y se va perdiendo el campo lateral y muchas veces no se dan cuenta. El trigémino, ¿cómo lo vamos a revisar? Con el hisopo, como decías, Nereida. Ajá. Con un hisopo, el trigémino se valora en la córnea, sensibilidad. Se le desmenuza un poquito la punta del hisopo y con el algodón se toca la córnea. Y es un reflejo de cerrar el párpado. Ahí estamos checando el trigémino. Y Ay, no puedo. el trigémino tiene su porción motora, que es los músculos de la masticación. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí, qué tanta fuerza tenemos para abrir los maceteros, ¿no? Eso es lo que podemos hacer en el trigémino. En el sexto, pues son los movimientos que ya hicimos de ver hacia los lados, es el motor ocular externo. En el facial, pues me van a hacer ojitos, me van a levantar las cejas. A ver. Ay, no se ven mis cejas. Sí, ¡Sorprendida! bien. Se van a reír y estamos viendo los orbiculares, ¿no? Inflan los cachetes. Y vemos la fuerza. Ahí podemos ver una parálisis. Pacientes con parálisis facial no van a poder sostener el aire dentro de los cachetes. Por la debilidad. La fuerza es que con los cachetes inflados ustedes se piquen y no se les debe de soltar el aire. Ese es los movimientos de la cara. Todos los movimientos de la cara están dados por el facial, ¿sí? Ajá. Después seguimos con el auditivo. ¿Cómo podemos checar? Pues sabemos que el sonido entra por medio de ondas, pero también tenemos una conducción ósea, que es la que se hace con el, ¿cómo se llama este? Hisopo. El diapasón. Ósea. Una conducción ósea que se hace con diapasón, pero ahorita con un dedo se van a ocluir el conducto auditivo del lado derecho y van a hablar. Hablen y me van a decir hacia dónde se les va el sonido. Sí. Ajá. Y se tapan el otro y también prueban. Como que se va hacia el mismo lado, ¿no? Donde uno lo tiene tapado. Sí. Eso es lo normal. Si ustedes se tapan, se debe de ir el sonido hacia el lado en que está ocluido. No se metan el dedo, se pueden tapar así. No. Ajá. ¿Sí? Y el sonido va a irse al lado en donde están hablando. Si no se les va el sonido, se checan porque tienen una mala conducción, ¿no? Y también frotando las yemas de los dedos, deben de percibir el sonido con el puro roce de los dedos de ambos. Sí, checan la audición. Ya vamos en el ¿qué par? Octavo. Octavo. El octavo. Entonces, noveno, décimo y doceavo,
que es glosofaringio, nemogástrico y el hipogloso mayor, lo vamos a checar con la deglución del enfermo y movimientos de la lengua. A ver, sean groseros y me pueden sacar la lengua, ¿no? Yo sé que siempre han querido hacer eso, sacarle la lengua a un maestro. Lo pueden hacer y no los vamos a castigar. Ok. Y hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Y van a tocar también por dentro la lengua y van a sentir su fuerza, ¿no? Cuando hacen eso, es muy importante. Pacientes que tienen problema de pares bajos, sea cualquier par bajo que tenga, un schwannoma, por ejemplo, los pacientes no van a poder deglutir y ellos van a querer comer, van a tener hambre y les van a pedir comida. Si ustedes les dan el alimento, se les puede broncoaspirar en ese momento. Para todos los pacientes de problemas de pares bajos, lo primero que le van a decir es, a ver, saquen la lengua hacia arriba, hacia abajo y sienten la fuerza y les pueden dar una cucharadita de agua y no van a poder ni siquiera pasar una cucharadita de agua, van a empezar a toser. A esos enfermos, por más que ellos les pidan, no les den de tomar, no les den por vía oral. Deben de colocarles pues una sonda nasogástrica o orogástrica para alimentarlos. Además de que ustedes ya conociendo cómo es el lenguaje del paciente, tan solo la forma de hablar, ellos tienen un lenguaje escándido. Por ejemplo, les alargan las palabras, señorita, así hablan ellos, ¿no? Alargando las palabras. Si escuchan a un enfermo así, pues valoran antes los pares bajos para que no tengan problemas y se les broncoaspire el enfermo. Y el 11º, pues son todos los movimientos del cuello, los hombros. A ver, les voy a decir, ¿me van a entregar la tarea? ¿Y ustedes? ¿No? Como, quién sabe, ¿no? O no quiero, ¿no? Esos son el 11º par. Y con eso, ustedes están haciendo pues una exploración rápida de los pares craneales. Hay muchos enfermos, bueno, no hay muchos, pero hay una condición dada por una infección en que el paciente está despierto, pero tiene una pupila grande y una chiquita, o sea, tiene anisocoria. ¿Son casados o tienen novio? O son casadas y tienen novia. Les van a checar la pupila a sus parejas, porque esa condición de anisocoria en paciente despierto está dado por la sífilis. Entonces, pues, más vale, ¿no? La mía es doctora, la revisan, y se checa sola, Adán, Luis, revisan a sus chavas y los demás revisan a sus chavos. Okay, maestra. Que no tengan anisocoria, ¿no? Pero ella es doctora, maestra, ella se revisa sola, ¿qué puedo hacer yo? No te escuché, Luis. Ella es doctora y se revisa sola, ¿qué puedo hacer yo? Ah, pues tú ahí como que, a ver, déjame, me dejó de tarea la maestra y ya le revisas ya me sigo de largo. El mío también, maestra, que es lamentable, así que se revisa solo. Ah, muy bien. ¿Alguna duda sobre la valoración? ¿No? No. Bueno, les comentaba al inicio que durante el curso el doctor Martínez dio una plática de columna que se me hace muy interesante y voy a tratar de compartírselas para que ustedes la vean. Que fue ayer, ¿verdad? Antier, ayer. Viernes. Sí. Algo que me quieran comentar mientras de cómo han sentido la clase, sí. Maestra, yo la verdad a mí sus clases me gustaron. Yo no pude estar el viernes, pero ayer en la noche me di el tiempo de revisar su clase y sí me gustó. De hecho, tengo a mi compañera aquí al lado y me dice, qué interesante está tu clase y también lo está escuchando junto conmigo. Maestra. Sí, clases muy interesantes.
¿Sí? A mí esto de caudorrostral, ventrolateral, así como que no muy bien todavía. ¿No te queda muy claro? No los abordajes. A ver, lo hacemos. Sí, por favor. Frontal es arriba. Ajá. Ventral es abajo. Rostral es enfrente. Y occipital es posterior. Ajá. Es Decíamos. fronto ventral, ¿no? Ventrofrontal, rostro caudal, ¿sí? Y caudo rostral, ¿no? Ajá. ¿Caudo qué? Es, hacia abajo. por ejemplo, si estamos viendo la cara, es rostral. ¿no? Rostral. Ajá. Si estamos en la parte posterior, es caudal. Caudal, Caudal. 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 ¿Sí me escuchan? Caudorrostral es de la base del cráneo hacia la cara, ¿verdad? Hacia el frente. Ajá. Si estamos, decimos rostro, caudal, es de aquí, de la cara hacia atrás. Ok. Si decimos caudo rostral, es de atrás hacia el frente. Ok. Lo que está arriba es dorsal. Dorsal. Y lo que está abajo es ventral. Entonces podemos decir Ventral, estructuras medial. dorsoventrales o estructuras ventrodorsales. De arriba hacia Lo que abajo. está en medio, lo que está en medio es medial y podemos decir medio lateral o lateromedial, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Maestra, ¿y esa Maestra, ¿y se puede decir ventral medial? No, es ventromedial, por ejemplo. Ventromedial, ¿verdad? Solo a la mitad. O sea, estamos diciendo que es la parte baja, pero a la mitad del cerebro. El cerebro lo dividimos en dos, ¿no? La mitad es medial y podemos decir estructuras medio-lateral, o si empezamos de lateral, decimos estructuras lateromediales. O podemos decir estructuras en sentido rostro-caudal o en sentido caudo-rostral. Ok. Maestra, ¿tiene algún valor diagnóstico eso? Porque, por ejemplo, para mí son, a partir de que usted lo comentó, pero para mí esos términos en particular, para mí son nuevos, yo no los conocía. Para mí siempre yo siempre he identificado las partes anatómicas como, por ejemplo, no sé, tiene una lesión en la parte del piso craneal, a nivel de la silla turca del estenoides. Lo decíamos ayer, ¿no? No, o tiene una lesión en el hueso temporal, o así partes específicas, ¿no? Pero ¿tiene alguna relevancia clínica o diagnóstica esos términos, o solo son para generalizar de cierta manera las partes anatómicas y funcionales de la cabeza completa como tal? Sí. Porque las partes anatómicas, yo lo estoy diciendo, son cosas muy específicas, ¿no? Vas a la lesión en el hueso y en la apófisis donde se está ubicando la lesión o donde se va a intervenir. Sin embargo, ese tipo de nomenclatura ventral, dorsal, lateral, son, no sé, a lo mejor yo me lo imagino, porque nunca he visto esos términos en una nota o en un diagnóstico. Yo imagino que a lo mejor llega un paciente a urgencias, tiene una lesión rostral, ¿no? ¿Sabes qué? Tiene todo el rostro dañado y ya ahora vas a buscar qué es lo que está mal específicamente, o cómo es. No, yo esta nomenclatura se las dije cuando estábamos viendo anatomía. Porque yo les decía, si yo les pregunto a ustedes, díganme las estructuras que se encuentran en sentido rostro-caudal, ¿no? De la base del cráneo, para atrás, pero es para entendernos. Todo, como si fuera un corte de resonancia magnética o de tomografía, sí, ¿no? Es nada más eso, pero no es para que nos entendamos nosotros. Por ejemplo, si yo te digo, dime la cara ventral del cerebro, tú me dirías, pues están los bulbos olfatorios, está la cisura inferior, están los hemisferios
orbitarios, los frontales y los temporooccipitales. Si yo le digo a Adán, dime qué estructura te llama la atención en la cara medial del cerebro. Él me diría, pues está el cuerpo calloso, ¿no? Si yo le digo, Ana Laura, dígame qué estructuras están en la cara lateral, pues ella ya me tendría que decir, pues está el lóbulo frontal, el temporal y el parietal y se ve parte del occipital, ¿no? Pero son para que nos entendamos. O si le digo a Xiomara, mencióname los lóbulos en sentido caudo-rostral. Ella me tendría que decir occipital, temporal, parietal, frontal. Pero si le digo a Nereida, dímelos en sentido rostro-caudal, me diría frontal, ¿no? Al revés. Okay. Es para entendernos en cuanto a sitios anatómicos dentro del cerebro. En una clínica como tal. Sí, pero esto no les van a decir, tiene una lesión, o pueden, muchas veces sí dicen los médicos, está medio lateral, ¿no? Por ejemplo, pero es para que nosotros nos entendiéramos de cómo está constituido y cómo podemos nosotros identificar. Si yo les digo, ¿cómo va a ser el abordaje? Ven en sentido rostral, pues ya en alguna imagen o en algún esquema, ¿no? Anatómico. Es para eso. Ok. Gracias, maestra. Esa era mi duda. Sí. ¿Algún otro comentario?